Continuamos con La Noche. Otro tema general es, usted ha llegado a la vicepresidencia con un propósito que me parece muy loable, que es el de intentar llevar un mensaje que despolarice a la sociedad. ¿Hasta qué punto usted está viendo que esa polarización es revertible? Estamos en un momento de extremos, de barras bravas, podríamos decir, sobre todo en el mundo de quienes tenemos la opción de opinar, entre los que lo hacemos por oficio periodístico o de análisis, o incluso ustedes desde la función pública. ¿Cómo piensa usted proponer esta estas 2 semanas de aprendizaje como vicepresidente? He recibido una de las lecciones más reveladoras sobre ese tema. Y es que cuando uno sale de las grandes capitales, de Bogotá, de Medellín, de Cali, y va a los territorios, como estuvimos el miércoles santo en Corinto, esa polarización que existe en ese territorio se expresa de manera totalmente civilizada y respetuosa. Me impresionó mucho, hubiera querido traer a los líderes indígenas y a los líderes campesinos y a los líderes afros para que el país viera cómo debaten ellos sus problemas y sus grandes contradicciones, pero lo hacen con un tono que realmente me resultó admirable. Con esto lo que quiero decir, es verdad que estamos polarizados, radicalizados, pero que hay 2 niveles en la manera como se adelanta eso, cómo se tramitan esas diferencias entre los colombianos. La de un país que no es muy visible, que nos da ejemplo, y la de un país que cree que es el único que existe y que quiere arrebatar esas vocerías. Yo, en medio de mi ingenuidad política, porque soy ingenuo políticamente, yo no hago cálculo político, yo llego a pensar que sí es posible que esta polarización se tramite a través de unos modelos menos radicalizados, más respetuosos y en todo caso más incluyentes. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque noto también al ciudadano de las grandes ciudades, al ciudadano urbano, hastiado del debate político rabioso. Y lo digo porque al final el deber ser siempre se impone. Y yo creo que una razón por la cual hay esta polarización tan rabiosa es porque la mentira parece haber acorralado a la verdad. Pero la verdad nunca se queda acorralada, la verdad hasta que se impone. Entonces yo creo que en la medida en que vamos superando los dilemas que nos crea el posmodernismo, podemos serenar el debate. ¿Por qué digo que nunca pensé, digamos, que uno en esta edad posmoderna tuviera que llegarse a sentar y a pensar qué significa posverdad? Al fin, ¿qué es la posverdad? Es una mentira que se vuelve verdad porque circula en una red social y se impone. Y yo no creo que la posverdad tenga mucho futuro. Yo creo que el mundo, en esos términos, finalmente son básicos, Esto está hablando como teórico de la comunicación, filósofo de la comunicación, eso es interesante. La verdad o la mentira, pero la posverdad, sí. No. Pero, general, con hechos concretos, yo también me pregunto cómo despolarizar a un país que después de haberlo convocado a un plebiscito lo desconocieron, al que ganó. Y el gobierno ha argumentado, no, sí se hicieron algunos cambios, pero realmente la gente que votó porque necesitaba unos cambios de pronto más profundos en estos acuerdos. No se hizo, se desconoció. Cuando un gobierno también ha tildado a todo aquel que le hace una crítica como un enemigo y como un enemigo de la paz. Es decir, cómo desde el gobierno también ustedes están planteando generar esta despolarización. Pues el mundo político, lo que realmente también lo explicaban los teóricos de la política, implica abocarse a tareas que son agonales, es decir, a ver cómo los conflictos se van resolviendo. Y se van resolviendo sobre los intereses superiores de los ciudadanos. Y, por ejemplo, hay afirmaciones que yo no comparto, claro. Por ejemplo, a mí me parece que lo que pasó después del no es que una modificación realmente sustancial en muchos temas del acuerdo. Sí, es lo que dice el gobierno, que muchos ciudadanos no comparten. Pero la verdad hay que revisar el acuerdo. Hay unos cambios que son realmente fuertes y que se introdujeron como resultado del no, obedeciendo al mandato del no, para comenzar. Segundo, el gobierno y los ciudadanos, yo sé que lo entienden bien, es un gobierno que tramita esto a partir de lo que son los pilares del Estado de Derecho, la independencia de los poderes. No puede haber una generalización como que todos los poderes
se concertaron para producir un engaño. Aquí hay una ¿Usted corte cree que hay una independencia de poderes en este momento en general, sí, con un Congreso que le corre al Ejecutivo, con unas cortes que pues no pusieron ningún tipo de límite en cuanto a esta política concreta que fue la política de la negociación con las FARC? ¿Usted cree que realmente se hay una independencia? Yo sí creo que hay independencia de poderes. ¿Sí? Yo he comenzado a visitar las cortes. Lo que encuentro allá, digamos, es honorabilidad, lo que encuentro allá es independencia de poderes, lo que encuentro es distancia con muchos problemas donde ellos solamente se van a pronunciar a través de sus providencias. Y creo que hoy, cuando uno mezcla todos estos temas y lo generaliza, al final la confusión que lleva a los ciudadanos es enorme, porque el ciudadano deja de creer en las instituciones. Yo creo que tenemos instituciones muy imperfectas, pero basta salir de Colombia y mirar cómo funcionan otros sistemas para decir, aquí hay una prensa que goza de unas garantías, aquí hay una participación política que es admirable. Mire, yo estuve en el Congreso, yo no voy al Congreso desde hace muchos años, y fui el día que postularon mi nombre para que votaran por mí. Y como no soy político, yo esperaba, y creo que he hecho las cosas bien, yo esperaba como una aceptación mayoritaria. De pronto se paró la gente del polo, de la izquierda, y dijo, nosotros no acompañamos el nombre de Naranjo. Yo decía, tan raro esto. Tan raro porque tenían una ministra del polo, pero bueno, en el gobierno. no entendemos. Y además me he dedicado toda la vida a darle garantías para que no los maten, digamos. Pero también se paró el doctor Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe del Centro Democrático, dijo, yo tengo gratitud y respeto por Naranjo, pero yo no acompaño a Naranjo en esto. Y cuando salí como preocupado, dije, tan raro, yo que pensaba que yo salía unánimemente, en la ingenuidad política. Y algún amigo que sí sabe de política desde la academia me dijo, mire Naranjo, si la izquierda y la derecha no votaron por usted, algo bien debe estar haciendo usted, algo bueno debe estar haciendo usted. Pero esto lo pongo de ejemplo para decir, hay total independencia y hay total respeto, digamos, por esas institucionalidades. Un gobierno, digamos, al final la sumatoria de la energía también de todos sus ciudadanos. Y por eso yo soy optimista de que seremos capaces de que la voz de los ciudadanos se eleve sobre la voz de los líderes que se han, digamos, creído que son los únicos voceros de los ciudadanos. Yo escucho a muchos líderes diciendo, en nombre de los colombianos. Y yo digo, ¿cuáles colombianos están hablando este señor? ¿Quién le ha dado toda esa representación? No, yo hablo en nombre de X o de Y, pero de todos, claro. No. No, y nos tenemos que ver también en el espejo del país vecino, que hoy precisamente están en una gran marcha. Se ha utilizado todo tipo de represión contra la marcha opositora y el gobierno colombiano ya hoy está alertando y haciendo énfasis en las milicias armadas. ¿Cuál es el mensaje del gobierno colombiano hoy en estas circunstancias ahí en Venezuela? Bueno, la vicepresidencia reconoce, y es una regla clara de la Constitución nuestra, que el presidente y su canciller son los responsables de la conducción de las relaciones. Y yo lo que hago es apoyar esa declaración. Hace un par de días Colombia firmó con otros cancilleres de la región un documento llamando a las garantías para la protesta social en Venezuela. Solamente el día de ayer el presidente expresó una preocupación concreta en relación con ese tema de las protestas y la reacción del gobierno venezolano. Y de las milicias armadas. Y de las milicias armadas. Yo creo que Colombia, no por ser prudente, ha sido débil. Ahí tengo una discrepancia grande. Porque también llego a afirmar que un poco la política de los últimos años nos ha llevado como que la decencia es sinónimo de debilidad y la prudencia de cobardía. La verdad, yo me encuentro con un mundo político que piensa eso, y no es así. En el caso colombiano, si uno revisa la historia de la administración de las relaciones colombo-venezolanas, yo diría que Colombia ha pensado por encima de todos los intereses superiores de los ciudadanos. Y es que una salida traumática en Venezuela no solamente sería muy dañina para Venezuela, sino tremendamente perjudicial para Colombia. Y en ese sentido, me parece que esa prudencia, lejos de debilidad, va en el camino correcto, lo cual no significa claudicar en la defensa de los valores democráticos. Así lo ha dicho el presidente y así lo han expresado ya
en la OEA. Basta revisar. Claro, pero un discurso unido de la comunidad internacional frente a esos valores no le genera presión precisamente a ese régimen para que la salida sea pacífica y no dejarle la única opción a los ciudadanos que sea la calle, la violencia y ojalá que no pasado mañana un río de sangre porque la comunidad internacional no hizo nada. Sí, yo diría que ese debate lleva años, digamos, y la verdad es que las instancias internacionales, los organismos multilaterales, frente a la dinámica de confrontación, de conflictividad en el mundo, se ha quedado un poco corta, no solamente en América Latina con este caso, también con los casos de migración en Europa, también con lo que está pasando en Siria. Hay una deficiencia institucional multilateral y la respuesta tiene que ser la determinación de los líderes para que se preserven esos valores. Vicepresidente, ¿por qué generó molestia en el gobierno el hecho político de las últimas horas que fue la reunión de los expresidentes Pastrana y Uribe con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? ¿Por qué le generó molestia eso al gobierno? No, tal vez yo fui el funcionario y el primero que habló de ese tema. Y lejos de tener una molestia, lo que dije es, los protagonistas de esa reunión deben decirle al país cuál fue el alcance, la finalidad y el contenido de esa reunión. Porque si se trata de que en esa reunión se comprometieron temas de política exterior colombiana, los colombianos tenemos derecho a saberlo. Dado que hay claridad total de que fue un encuentro social, el gobierno no solamente no tiene molestia, sino que no tiene opinión sobre ese tema. Es un tema trascendente para el gobierno y totalmente legítimo que alguien se reúna socialmente, tenga un encuentro como el que se dice que se tuvo en esos términos. Pero para nada molestia. Los primeros momentos sí fueron como de cierta incertidumbre y de un silencio que a mí me llevó a decir, cuéntenos de qué hablaron, porque, pero ya nos contaron de qué hablaron y por lo tanto... ¿Que ustedes saben de qué hablaron? No, pues hubo un encuentro social, digamos, en un encuentro social, pues no sé qué se pudo haber hablado, pero es un encuentro social, no es un encuentro político. Sí, no era una audiencia... ni era una cita con el presidente, formal. Ni tenía ese carácter oficial, etcétera, entonces... Bueno, pero los presidentes también tienen agendas sociales con personajes que les interesa para poder recabar información de temas que les interesan. Y eso es legítimo, tener encuentros sociales y encuentros políticos en esos términos, pues es válido. Ningún comentario. Le deseamos mucha suerte en su vicepresidencia. Usted es una persona que ha liderado políticas muy importantes para el país y seguramente un buen liderazgo de la vicepresidencia va a ser conveniente para Colombia. Le agradezco mucho este tiempo, general Oscar Naranjo, ya en esta nueva etapa de su servicio al país. Muy amable. No, muchas gracias, Claudia. Gracias por sus preguntas siempre incisivas, por sus cuestionamientos y por hablar claro al país. Yo creo que una democracia estaría vacía de contenido sin el ejercicio de la oposición política, sin el ejercicio de la libertad de prensa. Y por lo tanto lo que nos corresponde es garantizar el ejercicio de esa oposición y el ejercicio pleno de la libertad de prensa. Pues ahí vamos a estar cada uno construyendo más fortaleza en estos pilares democráticos que necesita nuestro país. Gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta cálida e interesante conversación con el general Oscar Naranjo. Buenas noches, nos vemos.